Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Inclusión Podcast, el primer podcast de la República Dominicana en hablarte de inclusión, discapacidad y accesibilidad. Aquí hemos tenido de todo y hoy tengo a una gran amiga, la conocí realmente de manera joven, vamos a decir, o sea, de manera reciente. Su nombre es Rosana Santana Martínez, es una activista profesional dominicana dedicada al trabajo con personas con discapacidad, promoviendo la inclusión laboral y social. Ha participado en conferencias sobre voluntariado corporativo e inclusión, enfocándose en que las empresas reconozcan las capacidades de las personas más allá de sus discapacidades, que hagan adaptaciones razonables y que se les dé la oportunidad de crecer. Bienvenida, Rosana, a este espacio de Hablando de Inclusión Podcast. ¿Qué tal te sientes hoy? Gracias, feliz. En primer lugar, agradecer a Dios que nos tiene aquí, que nos hizo coincidir. Y qué lindo que me llames amiga, porque realmente sí, yo creo que de aquí sale una muy bonita relación, porque estamos pro a la comunidad que más nos necesita, y es la discapacidad y la neurodiversidad. Así que un placer compartir este espacio contigo. Eres mi amiga porque hemos compartido de cierta manera, pero déjeme decirle que todo aquel que trabaja por personas con discapacidad desde ahora, o sea, yo no lo he visto a usted, pero ya usted es mi amigo, ¿verdad que sí? Ay, qué lindo, claro que sí. Rosagna, me gustaría saber cuál es tu enlace y por qué te motiva lo que es trabajar por la persona con discapacidad. Bueno, realmente yo tengo dentro de mis hombros una responsabilidad social, por llamarlo así, desde mi niñez. Siempre en mi familia hubo un tema del voluntariado, del apoyo a las personas que más lo necesitan. En el colegio siempre estuve liderando vamos a decir, promociones que ayudan a los envejecientes, a los niños, a los sectores vulnerables. Luego en la universidad pues entro en un mundo ya de adulto y ahí me veo involucrada hasta como parte del comité estudiantil de mi carrera. Soy egresada de la carrera de psicología. Y cuando todo esto pasa, esa vena de siempre ayudar al otro estuvo ahí y siempre ha estado ahí. Y llegó un momento que cuando ya me iba a graduar, yo me hacía la pregunta de, es que me gusta como vocación, como servicio, como profesión, ¿cómo lo hago de una manera sostenible en el tiempo? Y algunas personas pues me dieron la oportunidad, que siempre los reconozco, entre ellos la Fundación Quiéreme Como Soy, quien me hizo conocer este mundo de la inclusión y una institución para la que trabajaba en recursos humanos. Y unir esas dos cosas te hace ver los dos lados de la moneda, tanto desde el sector empresarial como de la comunidad que lo necesita. Y de ahí nace el emprendimiento Abraza. Rosana, en esa parte que dices que siempre fuiste de parte de los voluntariados, ¿tú motivarías a los padres a que motiven a sus hijos y los inscriban en lo que son los voluntariados de las diferentes empresas, en fundaciones, para que le quede como esa semilla sembrada de lo que es dar a otros? Totalmente, totalmente. Al final, nosotros los padres no somos eternos, nadie lo es. Y dejar en nuestros hijos la semilla del apoyar al otro nos hace crecer y podemos incluso descubrir profesiones e intereses cuando estamos apoyando al otro. Así que yo exhorto que cada familia, no solo padre y madre, hasta los tíos, los hermanos, el que está liderando un hogar, pueda ver en los más pequeños que el dar y el recibir es algo que nace contigo y tú lo fomentas. Y es muy importante para nuestra sociedad hoy en día. Qué bueno. Rosana, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta una persona cuando las empresas buscan ser inclusivas? Mira, en realidad, y como te digo, yo tengo como las dos caras de la moneda. Uno de los retos es el tema del temor. Las empresas tienen miedo y muchas de ellas se siguen preparando. Y este miedo a cualquier persona, a lo desconocido, te lleva a un rechazo de, bueno, ¿cómo yo lo manejo? Me da miedo porque no conozco cómo. Yo no lo quiero hacer para no lastimar. No lo quiero hacer para no lastimar. Y por mucho tiempo, y por eso te digo que le doy gracias a Dios que me permitió ver esos dos lados, he entendido que no es que la empresa no quiera, es que tiene que prepararse. Y para prepararse le toma tiempo. Pero ahí viene mi pregunta. ¿Tienen las personas con discapacidad y neurodiversidad el tiempo de esperar que estén listas? Es un reto, se le puede ir la vida, como se le ha ido a muchos. Entonces yo valoro mucho el que las empresas lo intenten, se tomen el tiempo, pero tenemos que romper con esa barrera. Si el temor es la condición, explícame con qué se come. ¿Qué es eso? Si el temor es la accesibilidad, ok, yo no te puedo construir un edificio de hoy para mañana, pero puedo ponerlo en plano, de que mi próximo edificio tenga la variable inclusión. Y yo creo que también es un tema de ley, que exista, que quien nos supervise sepa que la inclusión y la accesibilidad es parte de.
Y creo que ahí hay un poco del reto que tú mencionabas. Qué bien. Yo hace unos días decía que tal vez a mis amigos, los funcionarios, los congresistas, no les interesa la discapacidad porque realmente hay demasiado que trabajar en la discapacidad, que es algo que lo haría ellos muy notable y que si lo que quieren es notoriedad, le va a dar notoriedad. Si lo que quieren es hacer un trabajo de verdad que llegue y que impacte a las personas, también se lo va a dar. Por la parte que dice sobre lo de las empresas, ¿qué significa lo que es inclusión real en el ámbito laboral? Mira, hay una ley que se llama la 5-13 y yo suelo mencionarla mucho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no necesitamos que una ley nos imponga un trato digno, ¿verdad? Que nos imponga abrir las puertas. Debería ser cultura. ¿Verdad? Debería de ser un tema de cultura, como por muchos años nos educaron con el tema de no botar la basura por el carro, bajar el cristal y hacerlo. Y Sí. nos tomó un tiempo aprenderlo, pero lo hacíamos. Entonces yo creo que el tema de inclusión, hace de 5 años para acá, el país se ha movido, las instituciones se han movido, toma tiempo que sea sostenible y que podamos seguir superando barreras, pero yo considero que más que nada es un tema de cultura, pero también de educación, de educar desde el aula, desde los niños pequeños, que el tema de discapacidad no llegue cuando ya tú eres adulto y dices, esto es diferente a mí, o cuando lo padeces y por muchos años estás en casa, hasta un día que tú dices, ya, yo no quiero seguir aquí. Entonces, siento que esa barrera que se puede enfrentar a las empresas es por la misma cultura de nuestro país y por las mismas familias. Y lo digo incluso como madre, nosotros como padres ponemos un reto en nuestros hijos y una pared de, como no te van a cuidar como yo quiero, prefiero que no salgas. Como nadie haría lo que yo hago por ti, prefiero que no te expongas. Pero ese no exponer limita que la persona con discapacidad o neurodiversidad desarrolle habilidades. Yo estoy seguro que tú no eres el mismo que hace 10 años. Imposible. Cuando decidiste salir a esta novedosa modalidad, que te lo dije hace un rato, lo aplaudo y digo, cónchale, ¿por qué no salen más proyectos así? Entonces, por ahí van ciertas de las barreras, que no es solo la empresa, eso es una cadena para que sea una Yo inserción creo que real. el primer pilar siempre va a ser la familia, porque la Claro que familia sí. es que se va a mover siempre con esa persona con discapacidad y es quien más puede asegurar de que ese espacio sea seguro para una persona con discapacidad. Y hay que entender el miedo, porque venimos de muchos rechazos, de muchos abusos. Hay que entender que la familia quiere cuidar y mientras esté en vida ese padre, madre o tutor, poder asegurarse que esa persona no va a sufrir más de lo que ha sufrido. Y lo hacen también con personas sin discapacidad, o sea que con alguien con Claro. discapacidad probablemente lo van a hacer mucho más. Totalmente. Rosana, ¿cómo logran convencer a las empresas de que la inclusión no es un gasto, sino una inversión? Porque tal vez yo como empresario digo, y una persona así, ¿qué va a hacer mi institución? ¿Cómo esa persona me va a retribuir ese salario? Mira, primero una responsabilidad ciudadana. Todo lo que nosotros hacemos impacta un presupuesto del Estado y del sector privado. Las empresas, sin importar cuál sea, como te digo, ojalá la ley no existiera para ser el que no impulse, pero como ya existe esa ley, hay un retorno social sostenible en este tema de la ley. Aparte de esa cuota, de ese 2% o ese 5% que tiene que cubrir, la empresa se vuelve una empresa con una cultura inclusiva. Y si tú lo miras desde la psicología del consumidor, tú estás dejando de vender un producto a una comunidad que lo puede utilizar. Y por cada persona con discapacidad, estamos hablando de que hay un tío, hay un hermano, hay un vecino que dice, pero si esa empresa lo hace y apoya a mi hijo, entonces yo quiero adquirir ese producto. Claro y tú que te sí. vuelves fiable a ese producto. Tú te vuelves consumidor de ese producto. Y eso habla mucho, como te digo, de la psicología del consumidor. Y la empresa lo está viendo, porque si no, no existieran los cambios, si no, las empresas no se estuvieran preparando, no dispondrían de su presupuesto para llegar a ser realmente inclusiva. Y si no pueden ser inclusivas por su naturalidad de negocio, que es una realidad que hay que tener, hay empresas que están concebidas de una manera que entrar a una persona con discapacidad o neurodiversidad para cumplir ese 2% sería incluso violar sus derechos, porque lo estarías poniendo en riesgo, porque tu operación es muy riesgosa. Y no puedes poner tu nómina que el 2% sea persona neurotípica y el otro por ciento sea neurodiversidad, es imposible. Y por eso nacen proyectos como el que ya conoces nuestro, buscándole solución a esto, para que deje de ser una problemática y más que nada sea una inversión social. Dime exactamente cuál es el nombre del proyecto para que los videntes vean y sepan cuál es el nombre del proyecto. El proyecto se llama Programa de Prácticas de Empleos Inclusivos Universitario, con una sede en UNFU, 2 veces a la semana,
participantes hasta el momento 30, con una lista de espera de más de 100. Me enorgullece saber que hay lista de espera, pero a la vez me mueve porque ojalá el día de mañana no hablemos de lista de espera y todos estos candidatos en situación de discapacidad o neurodiversidad tengan la oportunidad de laborar. Y eso te reta a tratar de conseguir más espacios para Totalmente. que así poder abarcar un grupo más grande de la población. Más días, más espacios, más universidades, más empresas. Eso nos reta a seguir. Pero como te digo, no somos eternos. Ojalá esto no se tome como algo de porque es el momento, sino que esté dentro del cumplimiento de las leyes. Y entiendo que sí, que vamos por el camino correcto. Y que esto de la inclusión no se tome como algo de Rosana, no se tome como algo de Julio, no se tome como algo de una institución que trabaja con lo que es la inclusión, sino que se haga una cultura de lo que es la inclusión y que todos podamos trabajar por ella. Tú dijiste algo clave, cultura. Mucho del rechazo nuestro y del tratar a la persona con discapacidad, ay, mi amiguito, el cojito, ay, hombre, porque yo lo quiero tanto. Incluso lo decimos con un tono de amor, pero no dignificamos a la persona. La llamamos por su condición. Cuando a simple vista es un ser humano igual que tú y que yo. Somos seres humanos. Lo dice no solo la ley, lo dice la descripción, lo dice todo, el ser digno por ser humano. Y llamar a alguien por su condición a veces, y me topa mucho eso en las empresas y en los talleres, es un tema de no, pero es que yo lo quiero mucho, yo sería incapaz de faltarle el respeto. Pero le dice mi mongolito, mi chiquitico, ay hombre, porque el pobrecito, desde la pena. Y ya eso hay que romperlo. Tú sabes que eso se une un poquito o mucho a lo que es hablando de inclusión, que es para visibilizar las historias de personas con discapacidad que han logrado algo en la vida, sin importar el área que sea. Entonces, Abraza le está dando la oportunidad de que ellos se formen, de que logren algo en la vida, y entonces ese es el ejemplo que se pueda mostrar en cada uno de los lados en nuestro país. Así es. Rosana, ¿qué tipo de programas de formación ofrecen a las personas con discapacidad que buscan su primer empleo? Mira, este programa universitario te forma, de por sí viene para egresados de distintas fundaciones, porque si bien es cierto, las personas con discapacidad pasan años en una misma institución, preparándose. Te hago la pregunta, ¿para qué? ¿Preparándose para qué? Para una sociedad que no esté lista. Entonces, Abraza viene con este modelo de proyecto que busca dar respuesta. Es como si las fundaciones se convierten en ese bachiller y nosotros nos convertimos en esa universidad, y literalmente es en una universidad. Y que este módulo, que en su primera etapa es un diplomado, podamos aprender no quién yo soy, por qué estoy aquí. Eso ya está muy claro. Ya las personas con condiciones saben quiénes son y por qué están. Es qué valor yo tengo que sumar a la sociedad como un colaborador, y que aprendan sus deberes. ¿Qué significa esa ley? ¿Qué significa el tipo de contratación? No todos los trabajos son de 8 a 5. No. Hay otro tipo de trabajo, y después de pandemia aprendimos mucho más de la virtualidad. Entonces, que las personas con discapacidad tengan el mismo derecho que tú y que yo de haber aprendido que en esta plataforma estamos educando, estamos trabajando. Y en la universidad, que agradecemos mucho a nuestro aliado estratégico que es UNFU, abrir sus puertas, ser una inclusión social, porque desde que entren por ese parqueo ya están siendo integrados. Van a chocarse en la cafetería, en los baños, en el pasillo, con personas neurotípicas. Es decir, que la inclusión social no nos la vamos a inventar, es que está dentro de un componente. Y en el aula son estudiantes igual que tú y que yo, con cualquier habilidad. Y queremos ver esas habilidades. Y con el mismo derecho. Y el mismo derecho, totalmente. ¿Cuál ha sido esa historia de éxito que tú dijiste, vamos a catar a este joven, a esta persona en Abraza, y que hoy en día tú dices, wow, pero realmente yo no pensé que Pedro cuando llegó se iba a disparar tan lejos y iba a ser ese gran profesional? Mira, nosotros desde diferentes plataformas como las ONG, que siempre han sido nuestros aliados, y Abraza ha crecido mucho por las fundaciones, porque hemos podido estar ahí detrás de ellos sosteniendo sus proyectos. Uno de los candidatos en su momento entró a un programa de pasantía y nunca había trabajado, ni como pasante. Y cuando entra a este programa, yo recuerdo que al finalizar nos daba las gracias a todos los involucrados por la oportunidad de su vida. Lo que para ti es el orden de que tú te gradúas de la universidad y alguien te va a contratar, para una persona con discapacidad o neurodiversidad es el sueño de su vida. Es ganarse la lotería. Y poder decir, estoy trabajando, me ascendieron, me movieron de posición. De verdad que es un orgullo, un honor poder ver que sí funciona. Y esos casos de éxito ni siquiera son los que nosotros utilizamos para que las empresas abran sus puertas. Es que tú no necesitas ver el éxito, tú necesitas asumir que este es tu compromiso. Porque si no, lo que hacemos es traer 5 personas que le haya ido bien, cada una diferente,
y mira, hazlo porque a ellos les fue bien, pero es que las condiciones no son las mismas. Tú puedes no tener una condición y tú y yo no pensamos igual. Claro que no. Tenemos manera de pensar, de procesar la información, de mirar, de responder, de hablar. Entonces, lo que queremos desde Abraza es seguir abrazando el sector empresarial, apoyándolos con sus políticas públicas, manuales de inducción, entrevistas, ese proceso antes de incluir a alguien y que el candidato venga a una plataforma que ya está preparada. Y si falta por prepararnos, seguiremos en el camino. El candidato es parte de eso. Y eso es lo que nosotros buscamos con este proyecto. Perfecto. Rosana, hay ocasiones que las empresas contratan personas con discapacidad, pero no se le adecua a su espacio o los colaboradores no saben cómo tratar a ese nuevo compañero con una discapacidad. ¿De qué manera ustedes se aseguran de que la empresa sea totalmente accesible y que esa persona tenga un espacio laboral que sea cómodo y que vaya de acuerdo con su discapacidad? Mira, como los procesos, buenísima pregunta, como los procesos con las empresas se hacen ajustados a la ley 5-13, existe una adecuación física que tienes que hacer para la accesibilidad de estos candidatos. Evidentemente, como te digo, hay empresas que por más que quieran su naturalidad, no los podría hacer eliminar y construir un edificio de hoy a mañana. Imposible. Entonces, cuando se hace esa evaluación y esa entrevista con los candidatos, se busca que lo que necesiten para que la accesibilidad a su posición se dé, ajustarlo hasta una silla de posición. Cosa que tú dices, no, pero es que no podemos romper el edificio. Bueno, pero podemos ponerlo en el primer piso para que no tenga que subir, Claro porque que no hay sí. ascensor mientras tanto, ¿verdad? Ajustar la silla, ajustar la herramienta de trabajo. Nosotros tenemos empresas que han ajustado su sistema operativo para que una persona con discapacidad visual pueda escuchar lo que está diciendo el computador. Entonces, esa accesibilidad ya está creada, la tecnología nos ha apoyado muchísimo y es un tema de la decisión, eso no es un reto. Yo siento que la accesibilidad, si tú la tomas como una prioridad, te ayuda a la inserción laboral real, 100%. Yo creo que la mayoría de las instituciones para ser inclusivas solamente tienen que querer hacerlo. Querer hacerlo. Porque no es nada difícil hacer algo. Por ejemplo, en deporte, un estadio se convierte accesible con tener una rampa, Así básicamente. Una rampa y baños accesibles que por lo regular eso no solo le facilita la vida a personas con discapacidad, también le facilita la vida a envejecientes que vayan a ir, a embarazadas, que no solamente por la persona con discapacidad, hay un grupo de personas que eso le va a facilitar la vida. Seguimos con lo de Abraza y las empresas. ¿Cuáles son esos errores más comunes que tú has visto que cometen empresas que dicen, ¿para qué yo me voy a hacer que Abraza? Yo puedo hacer inclusiva sin una guía, sin un mentor. ¿Para qué yo lo voy a hacer? ¿Cuáles son esos errores más comunes que cometen esas empresas? Bueno, dentro de esos errores está el entender que yo puedo ajustar a la persona a la posición. Decir, bueno, si esta posición es sacar copia, no, pero él lo puede hacer, él puede sacar copia, no hay ningún problema. Sin ni siquiera mirar si dentro de sus habilidades está el poder sacar cada papel, organizarlo en el orden, y tú lo ves como una tarea muy fácil, que para algunas personas con cierta discapacidad se le es difícil a sostener un papel. No, y que también tú estás contratando un activo, porque el empleado es un activo de la empresa, pero pueden ser dos cosas. Claro. O tú le estás dando trabajo de más y lo estás maltratando, o le estás dando trabajo de menos y lo estás mal aprovechando. Y no le estás dando la oportunidad de que desarrolle habilidades, porque esas habilidades, por venir de tantos años de no inclusión, esas habilidades están y se desarrollan, pero si tú no le das la plataforma, es poco probable que hasta el mismo candidato se dé cuenta en qué es bueno. Entonces, en este proceso, uno de esos, vamos a decir, errores o retos es asumir que la posición yo la ajusto. Y yo ajusto al candidato a lo que yo quiera. Y eso no es coherente, ni siquiera con una persona que no tenga ninguna condición. Exacto. Tú haces una entrevista y ese candidato tiene habilidades y destrezas que le suman a la posición que tú tienes vacante. ¿Cuáles son esas habilidades blandas que hacen que una persona con discapacidad sea más atractivo para una empresa? Bueno, mira, las personas dentro del espectro tienen una habilidad para concentrarse, organizar. Tú me pones a mí a organizar el abecedario y en la C me quedo. Me quedo porque me quedo. Y digo, ¿pero cuántas C que hay? Por favor, no hables por los dos. Bueno, pues ya tenemos algo en común. Eso de poder tener el orden, nosotros realmente nos distraemos con cualquier cosa, hasta con la luz que tengo de frente. Y personas dentro del espectro con cierta neurodiversidad tienen un potencial muy lindo de concentrarse en lo que tienen que hacer. Y funcionan de una manera, porque si le permitimos ver esa destreza,
Yo tengo un caso que te voy a decir, una historia bien corta, de una institución donde tenían una persona con discapacidad y tenía 5 años sin saber que él tenía una condición. Y nosotros le preguntábamos, mire, pero ustedes nunca se encontraron extraños. No, no, porque es que él es el mejor en lo que hace. Lo que él hace aquí no lo hacemos nosotros ni en 3 días. Ese es mi consejo a la gente con discapacidad. O sea, muestra cuáles son tus capacidades y a la gente se le olvida tu discapacidad. Y yo le hice la pregunta, ¿quién cometió el error? ¿Recursos humanos o el candidato que no dijo su condición? ¿Qué tú crees? Diría que el candidato. Recursos humanos simplemente evaluó a un candidato y vio sus habilidades y destrezas, Exacto. que era bueno en los números, que era bueno en el orden financiero y que tenía esa habilidad. Entonces fue contratado por la habilidad. En mi caso, yo siempre me pongo delante. ¡Tarán! Pero realmente sí, realmente nosotros vemos que es un reto, pero es muy lindo. Uno solo habla de las barreras, pero es muy lindo tú darte cuenta de que sí se puede. Sí se puede. La verdad que sí. Rosana, se supone que todo el que contrata a alguien le va a pagar. Pero Claro. estamos hablando aquí de contratar personas con discapacidad. Ujú. Pero en la historia de República Dominicana y tal vez en la historia del mundo, nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas con discapacidad la ponen a pasar papeles y le pagan mucho menos que a alguien que no tuviera discapacidad y estuviera haciendo su misma función. ¿De qué manera se asegura Abraza de que esos candidatos, cuando sean contratados por las empresas, Ujú. se le paga un salario digno, un salario que esté dentro de lo que estipula el Ministerio de Trabajo? Mira, nosotros cuando presentamos el proyecto se hicieron varios grupos focales para entender cuál era la problemática, desde la parte de discapacidad, del que lo vive y neurodiversidad, pero también de las empresas. Y nos dimos cuenta que la transparencia es lo mejor. Nosotros cuando presentamos el proyecto incluso a las familias, a los beneficiados, a los aliados estratégicos, a los ministerios, porque aquí entra el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Superior, el CONADIS, que son, ¿verdad?, quienes rigen que esto suceda de alguna manera y fiscaliza lo que no esté bien, pues nosotros nos aseguramos de que cada candidato va a recibir el salario por hora trabajada según el tipo de empresa, porque los salarios están ajustados, así es una microempresa, una empresa grande, una empresa mediana o un emprendimiento, y tiene el Ministerio de Trabajo eso tabulado ya. Entonces nosotros vamos a pagar directamente el ejercicio según la compañía. Si en enero nos contrató una gran empresa, el candidato trabaja 8 horas, va a recibir el pago de 8 horas según ese tipo Entonces de empresa. sería, podemos hablar ahí de igualdad, de que Totalmente. cada empresa le va a pagar a esos candidatos como si no tú, o sea, sin importar si Sin tenga importar, o no tenga una tú discapacidad. estás pagando un servicio que trae el plus de que al final el sello es hecho por personas con discapacidad. Es lo más lindo. Yo creo que deberían pagar un chismán. De verdad que Vamos a sí. empezar por la igualdad. Ese hecho por una persona con discapacidad te va a agregar un plus como Sí, empresa. una milla extra, claro que sí. Y- Pero dejemos que sean las empresas que lo decidan, tal vez nos sorprendan. Ojalá que sí, de verdad Lo que que está sí. exigiendo Abraza es igualdad, derecho, equidad. Pero si quieren pagar más, entonces veamos el por qué, para que tampoco sea un tema de que a tal persona sí por esto, sino que Yo si lo siempre digo a vamos las a hacer. personas con discapacidad, o sea, nosotros tenemos que luchar por prepararnos para ser productivos, para que cuando nos contraten, nosotros poderle devolver ese salario a la empresa. Yo no quiero que me contraten una persona con discapacidad simplemente porque tiene Claro. discapacidad. Eso no es lo correcto y eso no es vida ni hace a nadie funcionar. Pero sé que hay algunos empresarios que ven por ahí. Bueno, ese empresario fulano está loco que está contratando personas con discapacidad. ¿Qué tú le dirías a un empleador que piensa que contratar a una persona con discapacidad es mucho menos productivo? Lo primero que te voy a decir es que es un reto. Es un reto y es un compromiso. Y al empleador, y es algo que Abraza predica con estar en estas mesas, es que el miedo es parte de la exclusión. Y si tú como empresa te quieres dar la oportunidad, no lo veas como que estás dentro de la locura por hacerlo. Piensa que estás marcando la diferencia, que le estás dando la oportunidad de su vida a una persona, sin importar su condición, y que está siendo muy probablemente el sustento principal de un hogar. Estás impactando toda una familia. Así que les exhorto a abrir sus puertas, a prepararse, porque ¿por qué no? No solo lo abro y lo hago, y que estemos ahí, tanto nosotros como las demás instituciones. Hay muchas fundaciones haciendo un muy buen trabajo
en todo lo que es la preparación laboral. De verdad que sí, en estos momentos he salido un poquito sobre de lo que es la discapacidad del deporte, me he metido en la discapacidad y lo laboral, la discapacidad y la vida, y veo que hay demasiadas personas trabajando por las personas con discapacidad. Totalmente, muchas fundaciones Un besito para ustedes. un abrazo desde aquí. Bueno, un Muchas abrazo. fundaciones, muchas fundaciones trabajando pro a esto y yo siento que Abraza es una plataforma. Al final nos convertiremos ¿qué? En la empresa subcontratista de la discapacidad, pero vendrán otros Abraza y Exacto. nosotros estaremos ahí para seguir sosteniéndolo. No queremos un monopolio, no queremos que Abraza lo haga todo. Queremos ser la voz del que, como dice una de las instituciones con las que trabajamos, del que no es escuchado. Tú le prestas atención, pero lo estás escuchando. Estás escuchando qué quiere, porque siempre contratamos de qué puede hacer. Pero ¿y si le preguntáramos qué te gusta y en qué te gustaría dedicarte? Es muy diferente. Claro que sí. Muy diferente. Claro que sí, porque tú vas a contratar a alguien mucho más motivado. A lo que Rosana, quiere. Abraza lanzó este programa y está abierto aquí en Santo Domingo. ¿Hasta dónde quieres llevar Abraza? ¿A dónde, qué frontera quieres cruzar? ¿A quiénes quieren impactar? ¿Qué otro lenguaje, qué otro idioma quieres que Abraza hable o que Abraza abraza? Amigo, usted es peligroso. Usted es peligroso porque uno habla, ¿verdad? Y él entonces en este escenario saca y mueve esas emociones para que uno se entregue mucho más. Hay que aprovechar las oportunidades. Mira, realmente el propósito de Abraza es llegar hasta donde Dios nos permita, sostenidos de Él. Somos el vivo ejemplo de que querer es poder, aunque suene cliché, querer es poder. Y Abraza evidentemente quiere que este programa llegue a todas las comunidades. Claro, hay que iniciar por algún lugar y hemos elegido el Distrito Nacional, pero desde su inicio hemos tratado de superar esa barrera de que solo el que vive aquí puede recibir, y en el programa vamos a tener aproximadamente a 2 candidatos de otra provincia y eso me enorgullece, me hace sentir feliz. Se están haciendo todos los procesos para que puedan ser parte y estén una vez a la semana en el programa y ya eso para mí es como de verdad la felicidad. Eso es muy importante porque por lo regular aquí se hacen los programas para las personas que están en el Gran Santo Domingo, en zonas muy cercanas. Pero hay muchísimas personas con discapacidad en el exterior, en el interior del país que se ha capacitado y necesita también una oportunidad que no la tienen por allá. ¿Cómo visualizas el futuro de la inclusión laboral en República Dominicana en los próximos 10 años? Lo veo como que ya no es una barrera, sino un logro. Veo y espero que Dios me dé la oportunidad de tener sanidad para estar ahí, de qué impacto ha generado República Dominicana en la inclusión de la persona con discapacidad en todas sus áreas. Incluso este proyecto va a ser parte de una investigación de la primera en una universidad sobre el impacto de la inclusión laboral. Qué lindo va a ser que nosotros podamos llevar esa bandera a otros países y decir, no, espérate, nosotros tenemos una estadística y estamos apoyando de que esto funciona y que esto tiene una respuesta. De verdad que yo lo veo hacia allá y espero que estemos tú y yo ahí, claro, aplaudiendo en primera fila. Y qué lindo que esa motivación de esa investigación ya van a ser con datos estadísticos y no con... yo creo que Rosana dijo que en República Dominicana existe inclusión laboral, sino con un dato que nosotros podamos leer. Rosana, ya para terminar, si tú pudieras mandarle un mensaje a todos los empresarios de este país, ¿qué tú le dirías en relación a lo que es la inclusión laboral? Yo les diría que no esperemos que nos toque para darle valor a una puerta que Dios puso en tu corazón y que tú tienes la capacidad de abrir. Porque según las estadísticas, a todos nos va a tocar, ya sea un hijo, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo o una persona de mi sociedad va a estar cerca de ti con alguna situación de discapacidad o neurodiversidad. No esperemos que nos toque eso, que nos toque el corazón y el alma para tomar esa decisión y conviértete en una esperanza, en superar una barrera que todos estamos esperando y que tú eres parte clave de esto. Recuerden suscribirse en todas las plataformas y redes sociales, Hablando de Inclusión, podcast en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, para que sigan disfrutando de una entrevista como esta, que nos habla un poco sobre lo que es la inclusión laboral. Fíjense que hemos tenido esa problemática, que cuando vemos a alguien con discapacidad, siempre pensamos en el cojito, en el manco, en el mochito, en el cieguito. Pero, ¿qué tal si luchamos por la formación de las personas con discapacidad para que esas personas con discapacidad mañana sean especialistas y cuando los niños lo vean a otro niño con discapacidad, digan, ay, yo quiero que tú seas como mi tío que es ciego, que él es ingeniero? Qué chévere sería eso.
Y nada, Así señores, es. esto fue un episodio más de Hablando de Inclusión Podcast. Nos vemos en otra entrega. Bye bye. Chao.